Muy buenas. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje que es, la verdad, fascinante. Vamos a ir desde los ladrillos más pequeños de la materia hasta llegar a esta increíble máquina que es el cuerpo humano. La idea es construir, pieza a pieza, como si fuera un puzzle, el mapa de nuestro propio organismo para entender de verdad cómo funciona. A ver, ¿cuál es nuestra hoja de ruta? Pues la he dividido en 5 secciones clave. Primero, la estructura general, esa jerarquía. Luego bajaremos a lo más pequeño, a la unidad de la vida, la célula. Después veremos cómo se juntan para formar tejidos, aprenderemos a movernos por el cuerpo, a orientarnos y al final, claro, un buen repaso para que todo quede bien atado. Venga, pues vamos al lío. Para entender cómo funciona el cuerpo y sobre todo qué es lo que nos interesa en fisiopatología, por qué a veces falla, lo primero es saber cómo está construido, ¿no? Y es que todo arranca con una estructura jerárquica alucinante, que va de lo más simple a lo más complejo. Es que todo en el cuerpo sigue un orden, una especie de escalera de complejidad que va subiendo. Pasamos por 6 niveles, 6 escalones distintos. Y lo interesante es que cada uno se construye sobre el anterior, ¿eh? Imaginaos como si fueran los pisos de un rascacielos. No puedes construir el quinto piso sin tener el cuarto. Vale, la base de todo. El nivel químico. Aquí empieza el juego, con los átomos. Y ojo, porque en los seres vivos hay 6 que son los protagonistas absolutos. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Hay una regla mnemotécnica muy buena, CHOMPS, para que no se olviden. Y es que, casi nada, forman más del 96% de nuestro cuerpo. Muy bien, pues cuando estos bioelementos se dan la mano, se enlazan, subimos un escalón, el nivel molecular. Aquí es donde nacen las biomoléculas, que son, bueno, la esencia de la vida. El agua, los glúcidos, que son nuestra gasolina, los lípidos para las membranas, los ácidos nucleicos con toda la información y las proteínas. Cuidado con las proteínas, porque una sola proteína que se pliegue mal en este nivel puede ser el origen de enfermedades gravísimas. Es para que veamos la importancia de esta base. Y aquí llegamos al primer nivel que ya podemos decir que está vivo. La célula, la unidad fundamental. Nosotros, los humanos, somos organismos pluricelulares. Pensemos en ello. Somos como un consorcio gigantesco de billones de células especializadas. Es una pasada. Se calcula que tenemos unos 120 tipos de células distintas, ¿eh? Cada una a lo suyo, con su propia misión. Claro, las células no van por libre. Se organizan, forman equipos de trabajo, y a estos equipos los llamamos tejidos. Es sencillo, solo hay 4 tipos fundamentales que lo forman absolutamente todo en nuestro cuerpo. A ver, el tejido epitelial, que es el que recubre, el conectivo, que une y da soporte, el muscular para movernos, y el nervioso, que lo comunica todo. Con esos 4 se hace todo. El siguiente paso lógico, ¿cuál es? Pues que distintos tejidos se combinan para una función más grande, más concreta. Y voilà, ahí tenemos un órgano. Pensemos en el corazón, el cerebro, los pulmones, el hígado, los riñones, los 5 grandes. Cada uno es, de verdad, una maravilla de la ingeniería, pura cooperación entre diferentes tipos de tejidos. Y con esto llegamos casi a la cima, al nivel más alto de organización interna. Ahora los órganos se asocian, y aquí hay un pequeño matiz. Los llamamos sistemas si tienen estructuras parecidas, o aparatos si sus estructuras son diferentes pero, oye, colaboran en una función común. El aparato digestivo es el ejemplo perfecto, ¿verdad? Y lo increíble es que todos trabajan en una coordinación perfecta, todo para mantenernos con vida. O sea que, en resumen, la idea con la que tenemos que quedarnos es esta. El cuerpo humano es una jerarquía, una organización perfecta. Y entender esto es la clave de todo, porque así vemos cómo un fallo diminuto a nivel químico puede provocar un efecto dominó y acabar afectando a todo el organismo. Venga, pues ahora que tenemos el mapa general, vamos a hacer zoom. Nos metemos de lleno en la célula. Vamos a hablar de fitología, que es la ciencia que la estudia. Y es que una célula es, bueno, imaginad una ciudad bulliciosa, llena de vida, pero miniatura. Pues eso es. La célula eucariota, que es la nuestra, tiene como 4 partes principales que hay que conocer sí o sí. Primero, la membrana plasmática, que sería su frontera. Luego el citoplasma, que es todo el espacio interior. Dentro, los orgánulos, que son como sus pequeñas fábricas especializadas. Y por último, el núcleo, que es el centro de mando, el cerebro de la célula. A ver, la membrana no es un muro de ladrillo, ¿eh? Para nada. Es una frontera inteligente, fluida, se mueve. Los fosfolípidos son los que le dan esa flexibilidad. Y el colesterol está ahí para que no se desparrame, para darle estabilidad. Luego, las proteínas son clave. Son como las puertas, los transportadores, los sensores. Y en la superficie, los glúcidos, que actúan como una especie de DNI celular, una etiqueta para que las células se reconozcan. Entonces, la pregunta es, ¿cómo controla la célula quién entra y quién sale?
Pues tiene dos estrategias, una fácil y una difícil, por así decirlo. El transporte pasivo es la fácil. Es como tirarse por un tobogán. No gastas energía, vas a favor de la pendiente. Pero claro, a veces necesitas subir. Y para eso está el transporte activo. Es como escalar una pared. Vas en contra de la pendiente y eso requiere energía. Y la célula paga esa energía con una moneda especial, el ATP. Vale, crucemos la membrana. ¿Qué nos encontramos dentro? El citoplasma, pero ojo, no es una bolsa de agua, es más bien un gel, el citosol, y dentro tiene como un andamiaje, un esqueleto interno, que es el citoesqueleto, que le da toda la estructura, y ahí flotando en ese gel están los orgánulos, los verdaderos órganos de esta mini ciudad. Y aquí cada uno tiene su trabajo, ¿eh? El núcleo es el cerebro, donde están los planos, el ADN. Las mitocondrias son las centrales energéticas, las que fabrican el ATP sin parar. Los ribosomas, unas fábricas de proteínas pequeñitas pero matonas. Luego tenemos el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi, que son como la cadena de montaje y el departamento de paquetería. Y para limpiar todo, los lisosomas, el equipo de reciclaje de la célula. No falta de nada. Claro, las células no viven para siempre, tienen que reproducirse. Y el proceso principal es la mitosis. Es bastante sencillo de entender. Una célula madre se parte por la mitad, por así decirlo, y da lugar a dos células hijas, que son clones genéticamente idénticas. Esto es súper importante para crecer y para reparar tejidos cuando nos hacemos una herida, por ejemplo. Y bueno, sigue 4 fases muy bien definidas: profase, metafase, anafase y telofase. Y justo aquí es donde vemos por qué todo esto es tan importante. ¿Qué pasa cuando este ciclo tan ordenado se descontrola? Cuando la división celular se vuelve loca, anárquica, imparable. Pues que ahí aparece el gran problema. Esa es, en esencia, la base de una enfermedad como el cáncer. Pero igual que nacen, las células también mueren, y la forma en que mueren es importantísima. Hay 2 maneras. Por un lado, la apoptosis. Es una muerte elegante, programada, un suicidio celular limpio, ordenado, que no molesta a nadie. Pero por otro lado está la necrosis. Esto es una muerte fea, accidental, caótica. Es por un daño externo, una toxina, una infección. Y esta sí que lía un escándalo, provocando inflamación a su alrededor. Bueno, pues ya hemos visto los ladrillos, las células. Subimos otro nivel. Ahora vamos a ver cómo estos miles de millones de ladrillos se agrupan, se organizan, para formar los 4 tipos de tejidos fundamentales del cuerpo. Vamos a la histología. Empezamos con el tejido epitelial. Este es básicamente nuestro forro. Nos recubre por fuera, la piel, y también por dentro, tapizando los órganos. La clave es que sus células están pegadísimas como una muralla, formando una barrera casi perfecta. Un dato curioso, es avascular, o sea, no tiene vasos sanguíneos propios, depende del vecino de abajo, del tejido conectivo, para comer. Y sus funciones son muchas, desde proteger hasta absorber o secretar cosas. Y para clasificarlos se usa un sistema muy lógico, de verdad. Solo hay que mirar 2 cosas. ¿Cuántas capas de células tiene? Si solo es una, es simple; si tiene varias, estratificado. ¿Y qué forma tienen las células de la superficie? ¿Planas, cúbicas o como un cilindro? Por ejemplo, tiene todo el sentido del mundo que en los alvéolos de los pulmones, donde el oxígeno tiene que pasar súper rápido, el epitelio sea plano y simple, lo más fino posible. Pasamos al segundo tipo, el tejido conectivo o conjuntivo. Este es como el pegamento, el relleno, el armazón, lo hace todo. Es el más abundante, de lejos, y también el más variado. La gran diferencia con el epitelial es que aquí las células están como flotando, más separadas en un material que ellas mismas fabrican, la matriz extracelular. Y es tan diverso que incluye desde algo tan duro como el hueso a algo líquido como la sangre, pasando por la grasa. El hueso es el ejemplo perfecto de esto. Es un tejido conectivo súper especializado. Su matriz es durísima por el calcio, claro, pero ojo, también tiene colágeno, y eso es lo que le da un puntito de flexibilidad para que no sea quebradizo como el cristal. Y tiene sus células obreras, los osteoblastos, que son los que construyen el hueso, y los osteocitos, que son los que hacen el mantenimiento. Tercer tipo, el tejido muscular. Este es fácil, es el motor del cuerpo. Su trabajo, su única misión, es contraerse, generar movimiento. Y hay 3 variedades. El esquelético, que es el que controlamos nosotros, el voluntario. El cardíaco, que es el del corazón, ese trabaja solo y no para nunca. Y el liso, que también es involuntario y está en las paredes de los órganos, como el estómago, los intestinos, trabajando sin que nos enteremos. Y llegamos al cuarto y último, el tejido nervioso. Este es el sistema de cableado, el centro de comunicaciones y control. Aquí hay 2 tipos de células. Por un lado, las neuronas, que son las estrellas del show, las que envían esos impulsos eléctricos a toda velocidad.
Y por otro lado, las células de la glía, que son como el equipo de apoyo. No son tan famosas, pero son cruciales. Son las que alimentan, protegen y sujetan a las neuronas. Sin ellas, las estrellas no podrían brillar. O sea que para que quede súper claro, el resumen es este. Epitelial para cubrir, conectivo para unir, muscular para mover y nervioso para comunicar. Ya está. Con solo estos 4 ingredientes básicos, en miles de combinaciones, la naturaleza construye todo, absolutamente todo nuestro cuerpo. Es increíble. Perfecto. Ya conocemos los materiales de construcción. Pero ahora necesitamos el mapa. Necesitamos un lenguaje común para decir esto está aquí o esto está allá. Y para eso está la topografía humana. En medicina es sencillamente esencial. Y el punto de partida es siempre el mismo, la posición anatómica estándar. Es una convención universal, de pie, mirando al frente, brazos a los lados y, muy importante, las palmas de las manos hacia adelante. A partir de ahí ya podemos cortar el cuerpo con planos imaginarios para entendernos. El plano sagital, que lo corta en mitad derecha y mitad izquierda. El frontal, que lo divide en delante y detrás. Y el transversal, que lo corta como una rebanada en superior e inferior. Y para decir dónde está una cosa en relación a otra, usamos los términos direccionales. Son como el norte, sur, este y oeste del cuerpo. La nariz, por ejemplo, es medial a los ojos porque está más cerca de la línea media. Y las rodillas son distales a la cadera porque están más lejos del punto de unión. Parece un poco lioso al principio, pero este lenguaje es vital. En medicina no puede haber ambigüedades, hay que ser súper precisos. Un ejemplo práctico que se usa todos los días en la clínica. La división del abdomen. Se dibuja un 3 en raya imaginario y se divide en 9 regiones. ¿Por qué? Pues porque así un médico puede decir con muchísima exactitud dónde está un dolor. No es lo mismo un dolor en la región umbilical, que te hace pensar en el intestino, que un dolor en el hipocondrio derecho, que te lleva directamente al hígado. Es una herramienta de diagnóstico súper potente. Y aparte de la posición anatómica, hay otras que se usan todo el rato en el ámbito sanitario. Son fáciles. Supino o decúbito supino es simplemente tumbado boca arriba. Prono es boca abajo, sobre el vientre. Y luego hay otras más específicas, como la de Trendelenburg, que es tumbado pero con la cabeza más baja que los pies y que se usa para cosas muy concretas. Bueno, pues parece que hemos completado el viaje. Hemos construido el edificio entero. Así que ahora toca, pues eso, consolidar. Asegurarnos de que los cimientos de todo lo que hemos visto están bien sólidos. Recordemos el camino que hemos hecho, ¿eh? Empezamos en lo más pequeño, los átomos. Los unimos para formar moléculas. Con ellas construimos las células. Las organizamos en tejidos. Los combinamos para crear órganos y sistemas. Y al final, aprendimos el idioma para poder hablar de todo esto, para mapear el organismo, de lo micro a lo macro. Vamos con la primera pregunta de repaso. Un grupo de células parecidas que trabajan juntas, ¿qué nivel forman? A ver, la respuesta correcta es la B, el nivel tisular. Acordaos, las células forman equipos y esos equipos son los tejidos. Segunda pregunta. Dentro de la célula, ¿quién es la central energética? ¿El orgánulo que produce casi todo el ATP? Este es un clásico. Por supuesto, es la C, la mitocondria, la batería de la célula. No lo olvidemos. Y vamos con la última. ¿Cuál de estos es un ejemplo de tejido conectivo? Esta tiene un poco de truco. La respuesta correcta es la C, la sangre. Sí, la sangre. Aunque nos parezca raro por ser líquida, por su función de conectar y transportar todo, se considera un tejido conectivo súper especializado, igual que lo son el hueso o la grasa. Y con esto terminamos nuestra exploración de hoy. Y creo que esta última imagen lo resume todo a la perfección. Todo está conectado. Un problemilla a nivel químico puede alterar una célula. Esa célula dañado puede afectar a un tejido. El tejido enfermo a un órgano. Y el órgano, al final, compromete a todo el organismo. Por eso, entender esta estructura no es solo aprenderse nombres, es el primer paso, el más importante, para entender por qué enfermamos. Pensadlo bien. ¿Qué pasaría si uno solo de estos niveles falla? Pues justo ahí, en esa pregunta, es donde de verdad empieza la fisiopatología.